Gracias, Señor. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Qué lindo. Gracias, Jesús. Fíjense, yo apelo a su buena memoria en este día y creo que todos de alguna manera podrán recordar aquellos que estuvieron presentes o compartieron a través de la transmisión en vivo, ¿no? Lo que fue la palabra que compartimos el jueves. Y el jueves, de alguna manera el Señor ministró nuestra vida, haciéndonos comprender algo, que somos llamados, somos apartados por Él, pero también somos sostenidos. Y todo eso lo hace por amor, ¿verdad? Y somos valiosos para Él. Amén. Y esto tiene que ver, ¿verdad? La administración del Señor en cuanto a que podamos comprender cuál es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, que tenemos Padre, que no estamos solos, que Él nos sostiene. Y es para que podamos comprender, hermano mío, que reafirmando nuestra identidad, vamos a estar bien paraditos en el lugar correcto. A veces cuando de repente es una persona que no se valora a sí mismo, ¿verdad? Enfrenta ciertos problemas, ¿verdad? Y a veces nosotros no tenemos en cuenta que hemos sido llamados nada más y nada menos por el Dios de los cielos. Y que no nos ha llamado porque sí, sino que nos ha hecho hijos suyos, nos ha adoptado, ¿verdad? Entonces, fíjese, imagínese que usted y yo en esta tierra pudimos haber sido adoptados, no sé, por Pérez Compán, ¿no es cierto? Imagínate, chao. Estamos salvados, ¿no es cierto? Listo, se terminaron nuestros problemas. Bueno, hemos sido adoptados, hermanos míos, por alguien muy superior, ¿verdad? A alguien aquí, a la persona más rica sobre esta tierra. Y a veces no tomamos conciencia de eso, no tomamos conciencia. Y hay quienes de repente, bueno, se sobrevaloran, hay signos de arrogancia, porque a lo mejor piensan que, ¿verdad? Cuando se creen en una estatura que no están, bárbaro. Pero no es el caso nuestro. Nosotros tenemos que comprender, hermano mío, que el Señor nos ha hecho hijos y nos ha llamado, pero también nos sostiene y nos bendice, jamás nos deja solos. Y eso tiene que animarnos, hermano mío, porque a lo largo de este camino, de este peregrinaje nuestro, habrá algún que otro desafío, habrá algún que otro tropiezo, ¿verdad? Pero no estamos solos para atravesar por allí. Ahora, pese a todo eso, muchas veces no lo tenemos tan en claro y cuando viene de repente uno de esos desafíos o alguno de esos tropiezos, lo enfrentamos solos, sin darle lugar a nuestro Señor. Queremos de alguna manera, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos en claro nuestra identidad y a quién tenemos de nuestro lado. Por eso la Biblia dice que es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y es algo que tenemos que tenerlo claro. ¿Qué significa esto? Tengo un problema, tengo una dificultad, al que tengo que buscar es al Señor, primeramente, porque necesito su ayuda, necesito su dirección, necesito su guía. Y si nosotros, en este caminar, en esta vida nueva y viva que el Señor nos ha regalado, nos acostumbramos a dejarnos guiar por Él, y los resultados van a ser otros. Entonces fíjese que, de alguna manera, todos llegamos a Cristo en distintas circunstancias, ¿verdad? Y de algún modo, aquellos que estuvimos sin Cristo un largo tiempo, vamos llevando una carga. La carga del pecado, obviamente. No lo advertimos nosotros como la carga del pecado, pero en definitiva es la carga del pecado. Ese pecado nos va haciendo errar a lo largo de nuestro camino y nos va haciendo tomar decisiones equivocadas. Y bueno, usted ya sabe, acá vamos a hablar de aquellos días que andábamos torcidos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre? A medida que nosotros vamos caminando, nos vamos acostumbrando. Fíjense, hay una figura en el libro Levítico, bien bravo el libro Levítico, es difícil de comprender, ¿no? Pero el Señor nos enseñó a que a través del Espíritu Santo podamos descubrir alguna que otra figura por allí. Y en el capítulo 21, si yo no recuerdo mal, hay un llamado importante. Dice, están las leyes que se van estableciendo para el pueblo del Señor, y dice que no entrará al altar del Señor quien tenga
algún defecto físico. Y bueno, enumera algunos defectos físicos, ¿no es cierto? Y qué tremendo, porque uno de ellos es el cojo. El cojo, ¿no es cierto? Es alguien que, ¿cómo nos damos cuenta que alguien es cojo? Me está amagando que patea, ¿no es cierto? Cada día. Bueno, el cojo no camina bien, porque tiene ese problema, ese defecto, ¿verdad? Ahora, estamos hablando y observando esto desde el plano espiritual. Hay algunos defectos que nosotros tenemos, ¿verdad?, que no nos hacen caminar bien, pero nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo recuerdo, tuve con un hermano que el Señor, hermano, él tenía una pierna más larga que la otra. Y el Señor hizo un milagro en él. Enderezó sus piernitas. Impresionante, ¿sí? Lo usa mucho a Cecchini para dar sanidad de ese tipo. Bueno, al pastor Cecchini es una bendición. Pero, ¿qué ocurre? Después de esa sanidad, se sentía raro, porque ya no caminaba como antes. Ya no caminaba como antes, pero estaba acostumbrado a caminar mal. Yo me quedé pensando en ese testimonio, ¿no? Digo, a veces nosotros nos acostumbramos a caminar mal y es común para nosotros el caminar mal. Llegamos a Cristo, empieza la verdad de Cristo a ser revelada en nuestra vida, nos empieza a mostrar un nuevo sistema de vida porque estamos bajo otro sistema, ya no estamos bajo el sistema de este mundo, sino que estamos en el reino del Señor. Entonces, claro, de repente todo ese acostumbramiento que fuimos recibiendo hoy, hay que cambiarlo. Y a veces no es fácil cambiarlo, ¿no? Y otras veces no se quiere cambiar. ¿Por qué? Porque de repente se acostumbra uno a caminar ahí, ¿no es cierto? Entonces, es importante que haya una disposición de nuestro corazón al cambio en el Señor. Pero no estamos hablando de cambios exteriores, sino interior, que nuestro corazón cambie. Que aprendamos, hermano mío, o sea, de alguna manera el Señor nos educa, ¿no? Que aprendamos la educación nueva que tiene preparada el Señor para nosotros y por eso también descubrir la vida nueva que el Señor tiene preparada para nosotros. Entonces Él nos va mostrando cómo conducirnos. Amén. Y en base a esto, fíjense, hay algo que tenemos que tener bien claro. Somos hijos. Ya no estamos solos que decimos, bueno, yo me arreglo solo, a ver cómo puedo, y siempre estoy acostumbrado, no, tengo mismo papá. Entonces tenemos que ir a nuestro papá. Ir a nuestro papá y decirle, Padre, ¿qué hago? Fíjense el rey David. El rey David tenía autoridad, tenía medios, hombres a su servicio, bárbaro. Sin embargo, ¿el qué hacía? Consultaba al Señor antes. Consultaba al Señor antes. Ahora, uno de los males que yo he visto sobre la tierra, en nosotros, el pueblo del Señor, que decimos, bueno, yo oré y puse todo en las manos del Señor. Pero yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, no puede ser, gloria a Dios. Si yo sigo haciendo lo mismo es porque voy repitiendo de distintas situaciones que viví antes porque me acostumbré justamente a moverme de esa manera y no recibí la instrucción del Señor. El Señor tiene la salida para nosotros. Y por eso que en el camino de Cristo se habla mucho de obediencia. ¿Y qué pasa con el creyente cuando le habla mucho de obediencia? Es como una piedrita en el zapato, ¿no? Es como un salpullido ahí que molesta. Es como que de repente, tanta obediencia, yo tengo que hacer lo que dice el pastor, yo tengo que hacer lo que dice el líder, yo tengo que hacer... No se trata de eso. El Señor va a poner líderes, el Señor va a poner líderes espirituales en nuestra vida para que nosotros le podamos obedecer, pero obedeciendo de esa manera, también vamos a obedecer al Señor. Porque el Señor, ¿a quién utiliza para guiar nuestra vida? Utiliza a los ministros, utiliza a los líderes que están guiando al pueblo. Entonces, qué importante es comprender que así como Cristo llegó a esta tierra y se entregó, se puso en las manos del Señor y cumplió el propósito, fue como cerrando la boca como un corderito. Así fue. Bueno, de ese mismo modo, nosotros tenemos que presentarnos al Señor. Y eso lleva un tiempo. En ese tiempo, ¿verdad? Vamos a tener distintos tropiezos, vamos a tener distintas dificultades, pero lo importante es que nosotros comprendamos
que es el camino correcto. No hay nada fuera de Cristo. No hay nada fuera de Cristo. Ahora, observemos algo. Este jueves el Señor nos hablaba justamente de poder comprender, ¿verdad?, que Él nos amó, nos escogió para buenas obras y demás, nos sustentó, nos cuidó. Ahora, acompáñeme hoy al libro de Efesios. Tengo la Biblia de las Américas aquí, mire, capítulo 1. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor. Versículo 1, obviamente. Pablo, la carta que escribió Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. A los santos, o sea, a la iglesia, que están en Efeso, que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo de esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí se acuerda que tomamos este versículo y meditábamos sobre él, de cómo en lugares celestiales, no en esta tierra, hemos sido, hermano mío, nosotros, los que estamos en Cristo hoy, hemos sido bendecidos aún antes de estar en el vientre de mamá, en lugares celestiales en Cristo. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Versículo 4, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Un santo qué es? No es el que tiene una aureola. Un santo es alguien que se apartó. ¿Se apartó de qué? Se apartó del mal. Se apartó del mal camino, se apartó de tomar decisiones equivocadas, se apartó del pecado. Y no peca, sí que peca. Pero en este tiempo de gracia, nosotros tenemos abogado en Cristo. Y vamos a Él para poder arreglar las cosas con Él, reconociendo nuestro pecado. Ahora, fíjense, el santo es alguien que se está alejando de todo lo malo y procura cada día agradar al Señor. Ahora, dice la Biblia, versículo 5, nos predestinó, o sea, hubo un plan, nos predestinó para adopción como hijos. Quiere decir que no estamos acá en Cristo hoy porque, no sé, algo pasó, tuve un problema, estaba depresivo, llegué al Señor, no sé, tuve una enfermedad, busqué sanidad en la iglesia. No. Es cierto que el Señor utiliza ciertas necesidades o alguna problemática en especial para atraer nuestra atención, ¿verdad? Por eso que de alguna manera todos llegamos a Cristo por alguna situación en especial. Pero aquí nos estamos dando cuenta de algo importantísimo, que de repente pudo haber utilizado esa circunstancia en esta tierra, pero ya nos predestinó para adopción como hijos mediante su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí tenemos que comprender que se trazó un plan, no en esta tierra, fue en el Señor. Hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí y tenemos que comprender que somos valiosos para el Señor. Entonces, cada uno de nosotros debemos comprender que valemos la sangre de Cristo y por ese gran amor nos han bendecido. Entonces, hermano mío, esta condición tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Primero, valorarnos también nosotros mismos, ¿verdad? A veces uno se echa para atrás y dice, no, lo que pasa es que yo no valgo nada. ¿Y por qué alguien puede decir no valgo nada? ¿Por qué alguien puede decir que fracasé acá, fracasé allá? Y obviamente por el castigo que nos dieron, el chucu que nos dieron lejos del Señor, porque quien está lejos del Señor, obviamente el pecado te va oprimiendo, te va trabajando de tal manera, de manera negativa en nuestra vida, que nos va dejando como marcas, ¿no es cierto? Pero hoy en Cristo se abre un panorama muy distinto. Hemos sido predestinados para adopción, somos adoptados por Él, mediante Cristo, porque hemos aceptado a Cristo y mediante Cristo nos ha hecho hijos. Amén. Gloria a Dios. Mire qué lindo esto. Gracias, Jesús. Ahora, fíjense, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros
en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Versículo 9, escuche esto. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio, pero para nosotros es un misterio. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, pero nos da a conocer ese misterio, o sea, nos va revelando cuál es su voluntad. Y esa voluntad nosotros tenemos que ir conociendo a medida que vamos transitando este camino. Y esto es precioso, mire el versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, fíjense, dice que hay un tiempo que debe ser bien administrado. Por eso que es importante conocer los tiempos que nosotros vivimos. ¿Cómo vamos a conocer los tiempos que nosotros vivimos? Consultándole a Dios. Consultándole a Dios. A veces el Señor nos puede dar una palabra y esa palabra tal vez nos transporta, no sé, a otro lugar o nos transporta a otra situación y ya pensamos que automáticamente tiene cumplimiento instantáneo. Y muchas veces no es así. Vemos en la palabra del Señor, por ejemplo, que hubo profecías cientos de años antes de la llegada del Mesías y profecías que hablaban del Mesías. Entonces, qué importante es comprender que hay un tiempo para todo, un tiempo oportuno para todo. Importante comprenderlo esto. Fíjense que yo recuerdo en un momento el Señor nos dijo, se van para Mar del Plata. Y estamos lejos, ¿eh? Y imagínense, eso, la palabra del Señor causa una explosión dentro. Y allá empezamos a preparar todo, y bueno, nos vamos. Pasaron 12 años hasta que salimos para acá. Pero en esos 12 años, el Señor estuvo trabajando con el barro sobre la rueda del alfarero. Y el barro somos nosotros. Estuvo trabajando en nuestra vida. Y nos preparó un futuro y una esperanza. Y un propósito. Bueno, gloria a Dios. Y aquí estamos hoy. Ahora, es el propósito de Dios, no el mío. ¿No ven? No es nuestro, no son nuestras ideas o son nuestros proyectos que se cumplen. Eso es otra parte de nuestro caminar. Porque aquí en esta tierra uno puede tener proyectos y son buenos los proyectos. Uno puede tener anhelos, los ponemos delante del Señor. Si coinciden con la voluntad de Él, el Señor nos va a ayudar y vamos a tener cumplimiento de eso. Eso seguro, ¿verdad? Pero también hay promesas. Fíjense que dice la Biblia, hermano mío, que lo hemos recibido aquí primeramente de la mano de Chepito, ¿sabes? El pastor José. ¿Qué nos dijo primera vez de parte de Dios el siervo? Te juro que serás feliz el resto de tu vida. ¡Wow! Eso lo dice la Biblia. Bueno, ahora, resulta que uno que está pasando un momento complejo y se siente infeliz, dice, pero Señor, ¿qué está pasando? Vos me dijiste que yo iba a ser feliz el resto de mi vida y mira cómo estoy ahora. Me está fallando, Señor. Gloria a Dios. Algo pasó. En realidad lo que pasó es que no consultamos a Dios de la manera que Él nos va a hacer feliz. Es importante entender esto. Por eso tiene mucho que ver la obediencia al Señor. Fíjense el caso de Abraham. Con Abraham es el inicio prácticamente del pueblo del Señor, ¿verdad? Y a Abraham lo llamaron, le dijeron, bueno, deja tu tierra, deja tu parentela, la tierra que te mostraré, allí te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre. Te léalo en el capítulo 12 del libro de Génesis. Ahora fíjense, en ese capítulo 12 del libro de Génesis, hay algo importante, porque le dieron una orden, ¿y qué hizo Abraham? Obedeció. O sea, no sabía dónde iba. Tenía que dejar todo su clan familiar, transitar por el desierto. O sea, era brava la cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, obedeció. Al Señor Jesucristo lo enviaron. El Padre lo envió con un propósito. ¿Qué hizo Él?
obedeció. Entonces, fíjense que el padre de la fe, Abraham, nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nos mostraron cómo funciona la cosa en obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios. Ahora, nosotros como creyentes vamos caminando y vamos madurando poco a poco y vamos creciendo en el Señor y poco a poco vamos discerniendo que muchas veces, imagínense, te vas a Mar del Plata, me dijeron, oh, ya está, listo. Y yo ya estaba ahí, ¿no? Allí florecieron mis emociones, ¿no? No. Sin embargo, la cosa tenía que madurar. Entonces, hay momentos en donde nosotros somos impulsivos y ponemos primero y le damos. Pero necesitamos comprender que el Señor tiene sus tiempos. Y si le pedimos a Él que nos ayude a discernir los tiempos, la cosa va a cambiar. Miren, acompáñenme un instante. Veamos el libro de Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 3. El Señor es bueno, hermano. Versículo 29. Tengo la Biblia de las Américas aquí, te dije, ¿no? Sí. Gálatas 3:29. Dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. O sea que somos herederos. El heredero es aquel, ¿verdad?, que le corresponde una herencia. Así es la cosa, ¿no? Bueno, qué importante es comprender que tenemos una herencia. ¿Y la herencia a quién se la da? A los hijos. Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos padre. Tenemos padre, un padre que nos ama, nos valora, nos sostiene, nos bendice. No estamos solos. Qué importante es poder tomar ejemplos como el de Abraham para comprender que a ese padre le tenemos que obedecer. De tal manera que podemos entrar en el propósito que Él tiene, porque en la obediencia está la bendición. Mire, acompáñenme un cachito más. Capítulo 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, imagínense que llega la herencia, usted tiene 10 años, 12, ¿verdad? Mientras el heredero es menor de edad, o sea, inmaduro, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. O sea, eso es una etapa en donde nosotros llegamos a Cristo, Él nos adopta como hijos, es una bendición grande, ¿verdad? Pero imagínense una adopción de alguien que de repente no tenía nada y hoy se encuentra con un padre rico, ¿verdad? Y toma la actitud a las 24 horas de decir, bueno, listo, yo soy el dueño del mundo ahora porque tengo todas las riquezas de mi padre y tengo... va a haber problemas. Tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que valorar lo que el Señor tiene preparado para él. Mire, dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Estos guardianes, estos tutores, son figura de esos ministros que van guiando nuestra vida. Es muy importante esto. Para vos es fácil, pastor, tú estás ahí, soy el pastor y ve. Sí, pero yo no fui siempre pastor. O sea, yo estuve mucho tiempo bajo tutores. Es así la cuestión, ¿eh? Y es más, sigo estando bajo tutores. Ahora, mire lo que dice acá. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo oportuno, el kairos de parte de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por lo tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Veamos la Nueva Traducción Viviente de este versículo 7. Mirá. Gracias, Señor. El Señor es muy bueno, hermano. Ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero.
Gloria a Dios. Su heredero. Esa herencia, hermano mío, esa herencia no es terrenal. Esa herencia no es terrenal. Algunos confunden esto, ¿no? Sí, Señor, bendice mi vida conforme a sus riquezas. No. Yo no sé lo que el Señor tiene preparado para cada uno. A lo mejor a uno lo levanta hasta allá arriba, a otro por aquí, el otro vuela un poquito más bajito. No sé, eso es voluntad del Señor, ¿verdad? Pero lo importante es comprender que hay una herencia preparada para nosotros y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Porque si nosotros apuntamos allí, nosotros le prestamos la debida atención a esa herencia, el Señor, en consecuencia, en esta tierra, nos va a bendecir y nos va a hacer vivir mucho mejor. Si nosotros solamente apuntamos a que la herencia sea terrenal y todos nuestros esfuerzos estén destinados a esta tierra simplemente, y no tengamos en cuenta que el reino de los cielos se ha acercado y que desea justamente llevarnos con él, difícilmente en esta tierra las cosas sean, porque el diablo te da un poquito por acá, pero te lo saca por allá. Y no porque yo quiero obtener riquezas y fama, y te da riquezas y fama, pero te quita la salud. Y es tremendo. Hay una película que me encantó que se llamaba Al diablo con el diablo, ¿no? Y algunos de ustedes tal vez la vieron, pero cómo se presentaba en esa ficción, obviamente, pero algo de realidad tiene, que el diablo ofrecía 7 deseos a un hombre. Y el hombre le pedía 2 deseos, ¿verdad? Y esos deseos llegaban, pero no a la manera que el hombre esperaba. Y le cambiaba las cosas, era tremendo, hasta que finalmente se terminaron los deseos, se cumplieron en parte para ellos, pero desde otro foco, desde otro ángulo, y el enemigo, ¿qué reclamaba? El alma. ¡Ay, Dios mío! Entonces, hermano mío, qué importante es que podamos comprender que está en juego nuestra alma. Está en juego nuestra alma. Y está en juego, ¿por qué? Porque el enemigo quiere llevarse esa alma al sufrimiento eterno. Esa es la meta que tenía nuestro Señor Jesucristo, librarnos justamente de la perdición del alma, y vino a traer salvación. Entonces nosotros a través de Cristo recibimos la salvación de nuestra alma. Pero mientras estamos aquí en la tierra, esa alma tiene que ser reentrenada, tiene que ser sanada, tiene que ser edificada. Y eso es todo un proceso que el Señor va llevando adelante. Si nosotros le damos el ok, si nosotros lo dejamos, si dejamos que Él obre en nuestra vida. ¿No están entendiendo esto? Es muy importante. Mire, acompáñenme un instante, gloria a Dios. Dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, dice, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados otra vez? Entonces, es como que sentía cierto, el apóstol Pablo aquí sentía, ¿no? Luego le dice ahí, me parece que he trabajado en vano con ustedes. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente ellos, en vez de avanzar en Cristo, estaban retrocediendo. Volvían a ser esclavos y no se daban cuenta. ¿Esclavos de qué? Esclavos justamente del pecado, esclavos de esa vieja manera de vivir, de esa vieja manera de pensar. Entonces, hoy qué importante es que dejemos que el Espíritu Santo, no los hombres, no las instituciones, el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar, renueve nuestra vida, nos lleve hacia la bendición. Pero para eso requiere obediencia. Porque el Espíritu Santo, hermano mío, vamos a tener experiencias con Él, de eso de seguro, vamos a tener experiencias gloriosas con Él, pero el Espíritu Santo utiliza a la iglesia, utiliza a sus siervos. Entonces, por eso es importante la obediencia. La obediencia. Si hermano, anda a barrer. Voy barro. Bárbaro. Pero no se trata de obediencia de cosas de esta tierra solamente, sino de comprender que hay el consejo sabio de parte de Dios, tenemos que buscarlo en todas las áreas de nuestra vida. Gloria al Señor.
Acompáñenme un instante a Marcos. Mire, vamos a Marcos capítulo 12, en donde hay una parábola. Usted sabe que el Señor hablaba en parábolas, ¿verdad? Hablaba en parábolas, pero a los suyos le explicaba las parábolas. Y esto me gustó, porque nosotros somos de Él. Y el Señor nos ministra y nos habla y nos muestra a dónde quiere llegar con esas parábolas. Mire el capítulo 12 de Marcos en la Biblia de las Américas. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Y les dijo, un hombre plantó una viña, la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar, edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Esta es la parábola. Al tiempo, el tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon, lo enviaron con las manos vacías. De nuevo, versículo 4, les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió otro y lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Versículo 6. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que somos coherederos con Cristo. ¿Y aquí de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, el Hijo que fue enviado por el Padre. Pero cuando fue enviado por el Padre dice que fue identificado como el heredero. Y dijeron, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Obviamente, lo que no estaba en los planes de los malvados era que la resurrección estaba preparada para ese hijo. Esa resurrección se hizo efectiva, el sacrificio en donde parecía que el Señor estaba allí humillado, en definitiva terminó humillando él a la muerte y venció la muerte. Y por ese sacrificio, hoy nosotros estamos aquí, libres en Cristo. Pero estamos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado y del daño que ese pecado ocasionó, que eso es interesante entenderlo. Porque es posible que queden cicatrices en nuestra vida, ¿verdad? De los errores. Yo tengo uno acá, mirá. Este fue un error mío. Mirá cómo me quedó la cicatriz. Me sirve para rascarme la oreja, pero acá tengo una cicatriz. O sea, quedan cicatrices de los errores cometidos, ¿verdad? Pero qué importante es guardar el corazón de todo lo que ocurrió, de todo lo que pasó, de todo lo que vivimos. Entonces, hermano, ¿qué quiero decirle con todo esto y por qué lo llevo por aquí, por allá? ¿Qué puso el Señor en mi corazón en este día? Somos valiosos, hermano. No es tiempo, ¿verdad?, de creerle la mentira al diablo, de seguir con las mismas cuestiones y con los mismos tropiezos. Es un tiempo de libertad. Es un tiempo nuevo en el Señor. Y el primero que tiene que entenderlo somos nosotros. Nos han dado una oportunidad. No se pueden perder las oportunidades. Porque ni usted ni yo sabemos cuándo vuelven las oportunidades. Todos tenemos un momento de oportunidad, pero no sabemos cuándo vuelve. Yo no sé usted, pero yo en lo personal, lejos de Cristo, dejé pasar muchas oportunidades por no tener cerebro. O mejor dicho, tenerlo, pero de una hormiga tenía. Entonces, el Señor me hace su hijo, me hace su heredero, me demuestra su amor. Hoy, yo muchas veces sigo pensando como ayer, pero me detengo y le digo, Señor, ¿qué hago? Y a veces, hasta los que están a tu lado no lo entienden. A veces hay reacciones que no. Yo recuerdo cuando empecé a caminar en Cristo, yo siempre salía con mi pastor y la verdad yo no lo entendía. No lo entendía porque, ay Dios mío, gloria a Dios. ¿Cómo puede soportar esto? ¿Cómo puede, no, pasar por acá? ¿Cómo puede? Sin embargo,
la manera de pensar, ¿verdad?, de alguien que recién comienza a la de una persona madura en Cristo es muy distinta, por el obrar del Espíritu Santo. Ahora, es importante comprender que hay dos maneras de aprender. Uno puede aprender golpeándose cada día, y no es la más recomendable, o ser sabio y comprender que hay tutores que nos dan ejemplo. Por eso la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y juzgad cuál fue el resultado de su fe. Entonces, yo puedo aprender golpeándome, tropezándome, cuando me va mal y demás, o puedo decir, no, yo me voy a dejar guiar por el Señor. Yo voy a tomar el buen consejo, aunque no lo entienda el buen consejo, aunque no lo entienda. Es muy importante comprender esto. Fíjense que la Biblia, o sea, el Señor nos dice que no debemos pagar, ¿cómo? Mal por mal. O sea, que tenemos que pagar bien por mal. Gloria. Eso no va, o sea, con el pensamiento del hombre. Vos me lo hiciste, ya me la va a pagar. ¿Viste? Cuando puedo, pero eso tiene que cambiar. Para que eso cambie, algo tiene que pasar en mí. No cambia automáticamente. Tiene que haber una disposición mía de tal manera que, que la cosa se le permita al Señor ejercer dominio sobre y poder sobre mi vida, sobre mis decisiones y demás. Entonces, hermano, muchas veces nos encontramos en esa lucha. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Estamos resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, seamos sabios en esta temporada que nos toca vivir y dejémonos guiar. ¿Qué le dijeron a Pedro? ¡Pedro! Cuando eras joven hacías lo que vos querías. Pero va a llegar un momento que seas viejo y te van a llevar de la mano y vas a hacer lo que tenés que hacer. Porque te lo van a ordenar. Al apóstol Pablo, un hombre en autoridad, un soldado romano, con jerarquía, con autoridad, el Señor le dijo, lo detuvo y lo dejó 3 días sin ver, sin vista. Y fíjense qué tremendo, porque le dijeron, te van a llevar a la ciudad y te van a decir lo que tenés que hacer. A él. Se supone que Pablo, por su grado, por su sabiduría y su autoridad, era un hombre que sabía siempre lo que tenía que hacer. Sin embargo, en Cristo, le dijeron, ahora te van a llevar de la mano y vas a tener... ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo esto! Tremendo, hermano. Un día me dice un pastor, me dice, mirá, mañana va a venir José era un copastor, y me dice, vas a ir con él porque vamos a abrir una obra en tal lugar. Bueno, pastor, yo voy. Y arrancamos viaje. Y era un viaje que, Dios mío, yo no lo podía entender. Un viaje de aproximadamente, no quiero errarle, pero estamos hablando de unos, tal vez, 80 kilómetros, no más, del lugar donde estábamos. Parecía que íbamos en esos micros que entran en todos los pueblos y no llegan nunca a ningún lado. Algo así. Y paramos acá, y paramos allá, y paramos acá, y paramos allá, y uy, Señor, mire, no llegamos más. Los últimos 30 kilómetros eran de ripio. No sé si usted vos anduviste por el ripio, no sabe cómo es. Los 30 kilómetros últimos de ripio. Cuando llegamos al pueblito donde había que abrir la obra, un hambre, pero hambre había ahí. Era una necesidad extrema, una cosa de loco. Y pensamiento, José, ¿qué hacemos acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Esto es cosa... Ni el colectivo entraba. Entraba en el colectivo, había una combi que salía a la mañana y venía a la tarde. Una cosa tremenda. Los habitantes sin trabajo, se había cerrado el puerto que había en ese lugar, el ferrocarril en los años 90, ¿no? Se acuerdan que Menem privatizó y también se cerró la estación. El tema, hermano mío, que yo me encontraba ahí, y allí tuvimos 2 jornadas. Y en esos 2 días que estuvimos ahí, realmente, hermano, cambió mi manera de pensar. Yo tuve que pedirle perdón a José, porque en el camino me decía, José, vos estás loco, ¿qué estamos haciendo acá? Esto es una locura.
O sea, algo tremendo. Porque es más, él mismo dejaba sus propios intereses. Recuerdo que él tenía un recreo allá en la isla y bueno, y lo dejaba a cargo del hermano que era un cabeza fresca y un día, pero él se iba a servir al Señor y estaba enamorado de Cristo y servía al Señor todo el día. Digo, vos dejás tu negocio en las manos de este que es un peligro, te venís para acá, esto es una locura, ¿no? Una necesidad tremenda. Y está bueno poder suplir la necesidad de alguien, bárbaro, ¿verdad? Pero que venga un tiro para la justicia también, o sea, no solamente la necesidad de los demás. Y el tema es que me dice, mira, a mí me paga el Señor, quédate tranquilo. Y a vos también te va a pagar. Y dije, bueno, me va a pagar, bárbaro. Pero, claro, ahora yo tuve que, ¿no? En esa misma noche tuve que decir, José, perdóname, porque yo no entiendo nada. No entiendo nada porque comencé a ver lo que antes no veía. ¿Por qué? Porque el Señor te lo muestra. El Señor te muestra, dice que cosa que ojo no vio. No es que te va a mostrar a vos el descubrimiento de América y que porque sos vos te va a mostrar lo más grande, lo más sublime. No. Ojo, cosa que tu ojo no vio. Porque hay muchas cosas que nuestro ojo no vieron, porque ni siquiera le prestamos atención, porque no nos interesa. Pero el Señor empieza a cambiar, ¿verdad? Empieza a cambiar nuestro interior. Recuerde que el cambio es de adentro hacia afuera. Y nos empieza a dar otra visión de las cosas. Entonces, hermano mío, hay que darle gracias a Dios que nos ha rescatado, valorar ese rescate y en este tiempo decirle, Señor, yo me pongo en tus manos. ¿En qué puedo serte útil? ¿En qué puedo serte útil? Y no sorprenderse cuando de repente el Señor habla y empieza a guiar nuestros pasos, porque muchas veces va a ir en contra de nuestra propia razón. Para poder, de alguna manera, redondear esto, gloria a Dios, dice, versículo 8, echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Eso es un pensamiento natural. Amén. Y dice, versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. Desconocimiento de la palabra. Dice, la piedra, esto dice la escritura, la piedra, estoy en Marcos 12, versículo 10. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿De quién habla? De Cristo. En Cristo, la piedra angular, Él es la piedra angular, es la roca. Y sobre esa roca, nosotros edificamos el pueblo del Señor. Y ese remanente que el Señor está preparando para este tiempo, es el remanente que mandará llamar. Y nos encontraremos con Él en las nubes. Por eso, hermano mío, es un tiempo en donde tenemos que rendirnos al Señor. Y lo que no entendamos, ya vamos a entender. Gloria a Dios. No rompernos mucho la cabeza, porque es justamente ahí donde el enemigo aprovecha para traer engaño en nuestra vida. Fíjense que estamos viviendo un tiempo tremendo, ya no se sabe lo que es verdad, lo que es cierto, ¿verdad? Falsas noticias, ¿verdad? Mentiras por aquí, mentiras por allá. Bueno, es el tiempo que nos toca vivir. En el plano espiritual ocurre lo mismo. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán muchos anticristos. No es que viene uno con un cartel que dice anticristo. No, muchos de esos anticristos vienen hablando de Cristo. Pero, ¿cuál es el mensaje o el trasfondo de ese mensaje? ¿El cielo? No, la tierra. Los bienes materiales, la tierra. No es por ahí la cosa. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido, somos nosotros. Nos vino a rescatar y nos vino a dar un futuro y una esperanza. Y somos como herederos y coherederos en Cristo. Hermano mío, tenemos ese derecho siempre y cuando comprendamos que somos llamados a ser hechos hijos. O sea, vamos siendo hechos cada día en ese tratamiento que el Señor nos da. Su vida está en las manos de Dios, créale con todo su corazón. Créale con todo su corazón. No se deje llevar por lo que ve muchas veces. O por lo algo que es peor, de lo que se siente. Usted sabe que el enemigo utiliza las emociones del hombre para engañarlo. Esas emociones, ¿no?
Nosotros miramos muchas películas, nosotros miramos muchas novelas, nosotros leímos muchas historias y muchas veces la vida no es una película, la vida no es una novela. Y la vida aquí en la tierra, la vida en la tierra aquí no es tan sencilla. Pero Cristo nos marca el verdadero camino. Ese verdadero camino, nuestra razón muchas veces no lo va a comprender. Pero quédese tranquilo porque usted está en la mano del Señor. Quédese tranquilo. Y bueno, pero no llego, gloria al Señor. Y después llega el momento y llegás. No sé lo que pasa, algo ocurre, pero el Señor está ahí. Y pero sí, ¿qué dijo Gedeón cuando el ángel del Señor se le acercó? Cuando le dijo, el Señor está contigo. Y si estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Bueno, les pasa lo que les pasa, pero observen cómo yo lo saco de esta situación. Y le dio instrucciones a Gedeón. Gedeón le creyó, actuó en consecuencia. ¿Y qué le dijo a Gedeón? A Gedeón le dijeron, ay, qué lindo, gloria a Dios, que prepare ese ejército en potencia y que cada uno lleve una tinaja, un jarro, ¿no es cierto? Una vasija. Y dentro de esa vasija, unas teas, dice la Reina Valera 60, que vendría a ser como una antorcha. O sea, oculta esa luz dentro de la tinaja. Y es tremendo, porque fíjense que llegado el momento oportuno de parte de Dios, esas tinajas se rompieron, o mejor dicho, las rompieron ellos, para que salga a luz esas antorchas que le terminaron dando una gran victoria sobre el enemigo. Entonces, ¿qué nos refleja esa historia a nosotros hoy? Hay una antorcha que brilla, un poder maravilloso que vence a nuestro enemigo, que está dentro de la tinaja, porque nosotros fuimos formados del barro. Entonces, cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, no vemos un heredero, no vemos un hijo bendecido y muchas veces, pero somos barro. El alfarero nos dio la forma y puso un tesoro escondido aquí en nuestro interior, en nuestro corazón. Ese tesoro es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que tiene la salida para todo, porque es el que nos enseñará todas las cosas. Por eso que es importante nuestra búsqueda y nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Hay quienes dicen, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me guió, el Espíritu Santo sí, y los frutos no acompañan esos dichos. Porque si el Espíritu Santo te guió, si el Espíritu Santo te habló, no podemos recoger los frutos que muchas veces estamos recogiendo. Entonces quiere decir que hay voces que interfieren muchas veces en nuestra vida, queriendo hacer creer que es el Espíritu Santo. No pasa por ahí. Por eso que tenemos que conocer al Espíritu Santo. Quien mantiene una relación fluida con el Espíritu Santo, comienza a escuchar, esto es espiritual, no estamos hablando de algo natural, comienza a descubrir el timbre de voz del Espíritu Santo. Puede hablarte audiblemente, puede ser, realmente habla tu corazón. Hay que discernir, por eso yo siempre les digo a ustedes, mediten sobre esto. La voz que ustedes escuchan tiene que saber que es un vehículo que nos está llevando a algún lugar. Bueno, lo que yo estoy escuchando, no estoy hablando solamente del momento de la prédica, ¿no? que también vale, pero también escucho yo muchas veces y digo, el Espíritu Santo me está hablando. Pero ¿a dónde me conduce lo que me está diciendo? ¿Me conduce al Señor? ¿Me conduce a la vida eterna? ¿Me conduce realmente a la victoria? ¿O me va a meter en más problemas? Por eso que el Señor nos ha enseñado sobre el triángulo de la libertad, ¿recuerdan? Tiene 3 lados el triángulo, que son 3 preguntas que debemos hacernos. Recuerden que es el triángulo de la libertad. Una de ellas, ¿cuál es? ¿Me conviene esto que voy a hacer? ¿Me conviene esto que estoy pensando? ¿Me conviene esta decisión que voy a tomar? ¿Me conviene? Bueno, busquemos la respuesta en el Señor. ¿Me edifica? O sea, ¿me va a hacer mejor cristiano? ¿Me va a hacer mejor hermano, mejor marido, mejor trabajador? ¿Me edifica realmente? O sea, ¿me hace avanzar o me hace retroceder? Y la última, me esclaviza. ¿Y qué es lo que nos esclaviza? Aquello que nos aparta del Señor.
Uy, conseguí un laburo fenómeno, pastor. Qué bueno, estaba orando que consigas un trabajo. Pero no me puedo congregar más. Sí, así que no sé, te escucho por radio. Chao, me voy. Te esclavizaste por la importancia que tiene el hecho de congregarse. Yo sé que en estos tiempos, o sea, no vivimos en otro planeta, sabemos las necesidades, sabemos las dificultades que hay en cuanto a lo laboral. Y comprendemos muchas veces que hay hermanos que no, de repente, fíjense que en los tiempos de la ley había un día en donde no se había que trabajar. Estaban los sábados apartados para el Señor. En este tiempo, todos los días son apartados para el Señor, para nosotros. O sea, no somos sabatistas. Ahora, comprendiendo esto, tenemos que saber que sí, puede haber temporadas en donde el Señor puede llegar hasta permitir para bendecir nuestra vida, para abrirnos puertas, etcétera, etcétera, que nosotros podamos estar trabajando un poquito más. Pero el Señor va a preparar todo. Y va a preparar todo para que pueda ser revertido esto y podamos congregarnos. Porque lo que usted escucha acá, no lo va a escuchar en ningún lado. Y si usted no está acá, se está perdiendo algo, que es el alimento que el Señor nos da. El alimento precioso que el Señor nos da. Si no recibimos ese combustible espiritual, nuestras decisiones no cambian. Porque la cabeza nuestra no cambia. Entonces, como no cambia nuestra cabeza, seguimos haciendo lo mismo. Ahora, ¿quién obtiene mejores resultados haciendo lo mismo? Nadie. O sea, vamos a tener siempre el mismo resultado. Bueno, entonces es tiempo de decir, Señor, yo me pongo realmente en tus manos, te creo, confío en vos y yo voy a seguir tus pisadas. Y comenzamos a seguirle, comenzamos a servirle y la bendición de Dios está. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra en este día? Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Gracias, Jesús. El Señor es muy, pero muy bueno. Quiero que recordemos Isaías 46, mirá, versículo 3 y 4, que es un versículo que este jueves vimos y que necesitamos tenerlo en cuenta, hermano. Gloria a Dios, qué lindo. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, su pueblo, nosotros. Los que sois traídos de vientre, uy, qué lindo. Los que sois llevados de matriz, desde el principio. Nunca estuvimos solos, jamás. Desde el vientre de nuestra madre hemos sido bendecidos, y aún antes. Pero dice, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, yo soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Gloria a Dios. Hasta la vejez, yo mismo. Gloria a Dios. Y fíjense que si hay algo que preocupa al hombre, es justamente qué pasará cuando lleguemos a esa edad. A mí me falta mucho, pero un día voy a llegar, ¿no? Llegaremos a la vejez, siempre se ríe, llegaremos a la vejez. Pero qué bueno, hermano mío, es saber que el Señor nos lleva, nos soporta, nos sostiene, nos guarda. No estamos solos, no estamos solos. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Tremendo porque usted sabe que yo recordaba en estos días una charla que tuve con mi mamá. Y el Señor nos dio la bendición de poder tener un trabajito sencillo y bien remunerado, gloria a Dios. Y estábamos allí, ¿no? En donde el ganado aumentaba, pero yo me estaba secando, espiritualmente hablando. Y recuerdo la mañana, yo estaba ahí sentadito, viendo cómo el ganado aumentaba, sacando números, poniéndome contento. Pero digo, Señor, esto está todo bien, pero yo me estoy secando. En aquel entonces se había cerrado en un anexo de la iglesia y nos quedamos sin iglesia. Y teníamos la iglesia a 48 kilómetros, la sede central, ¿no? Que es donde nos reuníamos. Y obviamente con esa distancia un poco más complejo. Y congregarnos con la necesidad que yo al menos tenía de servir al Señor y demás.
Entonces yo me dijo, bueno, va a haber un cambio acá. Y nos traslada. Fue re loco, fue tremendo. Nos traslada el Señor y yo estoy hablando con mi mamá diciéndole, mira, el Señor me habló, mamá, nos mudamos, nos vamos de acá. Y mi viejita me decía, ¿pero qué vas a hacer allá? Bueno, pero está bien, qué sé yo. Es más, si vendés coche acá, pues vender coche allá. Total, pensándolo bien, mucho no cambia. Y fíjate que vos no tenés jubilación, me dijo. ¿Nunca pensaste en la jubilación? No. Bueno, pero, qué sé yo, aunque sea jubilado, puede ser vendiendo coche. Usted sabe, hermano mío, que cuando dejamos ese lugar, ¿verdad? Dejamos ese lugar y llegamos al destino que el Señor tiene preparado para nosotros, a un tiempo nuevo, me cambiaron todos los papeles, hermano. Gloria a Dios. No le vendía nada a nadie, hermano. Ni regalado, no lo querían tampoco. Gloria al Señor. Era tremendo, era tremendo, era tremendo. Era una cosa que no, ya ni una oferta, era tremendo. Digo, Señor, esto es una locura. ¿Qué está pasando? Y digo, entonces me equivoqué. ¿Qué piensa uno cuando las cosas no salen? Me equivoqué. Pero paralelamente a esa circunstancia que veíamos lo natural, allí agarré un micrófono por primera vez yo. Allí hice mi primer programa radial por primera vez. Y el ministerio se iba desarrollando. Allí en esa zona tuve la responsabilidad de la primera iglesia. Entonces, digo, Señor, yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que en esta área tengamos estas luchas y paralelamente a esto, ¿no? Y obviamente que la respuesta no me gustó, ¿verdad? Pero, ¿por qué hay respuestas que no nos gustan? Entonces ahí aprendí que a veces hay que estar dispuesto a recibir respuestas de parte de Dios que no nos gustan. Me dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Gloria a Dios. Entonces, había que sacar el corazón de ahí y entregárselo al Señor. Gloria a Dios. Y ponerse en sus manos. Y acá estamos, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Para su gloria. Y te estoy hablando del 99. Te estoy hablando de ayer. Entonces, el Señor, hermano mío, guarda lo suyo, los sostiene, los bendice, porque Él es bueno. Vamos a orar. Gloria a Dios. Allí donde vos estás, inclina tu rostro, cerrá tus ojitos un instante. Los que nos acompañan por internet, dejen de hacer lo que estaba haciendo y busquemos un momento de oración, un momento de intimidad con el Señor. Podemos decirle, Señor, yo te doy gracias en esta tarde, porque vos sos bueno, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, bendito Señor, tú me sostienes, tú me guardas, Padre Santo, porque soy hijo, porque soy heredero y coheredero con nuestro Señor Jesucristo, aquel que se entregó por todos nosotros y nos ha comprado a un precio incalculable, a precio de su sangre, Señor. Yo te doy gracias por ello. Señor amado, yo bendigo a tu pueblo en esta tarde, a los que estamos aquí en el templo, los que nos acompañan a través de la transmisión. Y te ruego, Padre Celestial, que tu bendición alcance a cada uno de manera especial, conjuntamente con esa unción de tu Santo Espíritu que trae certeza, convicción en nuestra vida, de tal manera que podamos comprender, Señor, que tú eres la fuente, a ti debemos recurrir y dejar llevarnos cada día, Señor, hacia el destino que tú tienes preparado para nosotros. Señor, que podamos crecer en confianza hacia ti por sobre todas las cosas. Muchas veces obrando por nosotros mismos, lo que estamos diciendo es: yo no confío en Dios, yo confío en mí mismo, en mi forma de hacer las cosas, y sin embargo el Señor está reclamando nuestro corazón, pero en un 100%, de tal manera que podamos decirle: Señor, gracias por esta nueva vida que me diste, pero gracias y mil gracias por esa herencia que tenés preparada para nosotros en los cielos.
Señor, yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu, y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, Padre amado, que desciende desde los cielos y alcanza a cada uno, Padre. Que esta palabra pueda ser sellada en nuestros corazones de manera especial, que cobre vida allí, de tal modo, Padre amado, que tu bendición sea notoria sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.